Muy buenas noches, estimados amigos. Mi nombre es Horacio Aguirre Villanueva, soy abogado especialista en Derecho Administrativo. Les hablo desde Santa Cruz, Bolivia, en esta tarde de domingo 17 de julio del 2022 para traerles un tema más en este podcast. Eh, lo que hoy vamos a exponer es un tema que es muy conocido por todos ustedes, que es un elemento jurídico, eh, un elemento esencial del acto administrativo, como es la motivación. Mm, Dentro de los contenidos que voy a exponer va a estar cuál es el concepto, la definición de la motivación en los actos administrativos. Vamos a hacer una revisión de la doctrina que dice con respecto a la motivación de los actos administrativos. Vamos a hacer un repaso de qué dice la legislación boliviana con relación a la motivación de los actos administrativos, cuáles son las clases de motivación que define la doctrina eh, sobre este importante elemento, y vamos a hacer también una mención a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla sobre la motivación. Em, bueno, ya entrando a lo que es el tema de la motivación, vamos a ser muy claros en esto, eh, con la mayor sinceridad, ¿no? Sinceridad eh, que sea posible, ¿no? Haciendo una revisión de lo que son las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que a través de varios fallos en el proceso de revisión en casos relacionados eh, a la administración pública, ha emitido bastante jurisprudencia y en varios fundamentos jurídicos del fallo ha explicado de manera clara la motivación y la fundamentación. Y de esos fallos nosotros hemos seleccionado varios de esos y expresan, ¿no? Muchísimos casos, hartísimos casos de sobre la fundamentación y la falta de fundamentación y motivación en las resoluciones administrativas, especialmente en la segunda instancia, en los recursos jerárquicos, eh, la falta de congruencia, ya sea interna o externa, eh, es muy común, y me atrevería yo a decir que es la expresión de agravios más requerida o más propuesta un, de una persona eh, que está realizando, digamos, interponiendo un recurso administrativo. Es lo más común que se puede encontrar dentro de las impugnaciones, ¿no? Entonces, todos recurren a que una resolución carece de motivación y fundamentación. Y si tú revisas estos fallos del Tribunal Constitucional, las administraciones públicas tienen muchos errores sobre la motivación y la fundamentación. Entonces, motivar y fundamentar no es un tema fácil, es muy difícil, requiere de una capacidad y formación jurídica, requiere revisar el expediente, requiere revisar lo que han propuesto las partes, motivar, es realmente un arte, ¿no? Motivar, fundamentar es un arte. En ese sentido, la doctrina ha mencionado que la palabra motivación resulta ser muy ambigua. Según lo señalado en el diccionario de la Real Academia Española, la motivación o motivar puede entenderse como dar causa o motivo a alguien.
dar o explicar la razón o motivo que ha tenido para hacer algo. Entonces, la doctrina y la jurisprudencia a veces suelen usar distintamente la palabra motivación y fundamentación para designar esencialmente lo mismo, sin generar mayores inconvenientes, ¿no? El profesor Gordillo dice que quien considera que es más conveniente utilizar la palabra fundamentación en vez de motivación porque esta última solo abarcaría la expresión de hechos y no de derecho. Es preferible hablar de fundamentación del acto administrativo porque en el uso generalizado de la doctrina y en la práctica del control contencioso se emplea la palabra motivación con un alcance amplio que excede a la expresión de los motivos propiamente dichos en su acepción jurídica administrativa estricta. En el uso doctrinario corriente, el concepto motivación abarca solo los presupuestos de hecho y de derecho del acto, sino también los fundamentos jurídicos y la finalidad perseguida, o sea, el resultado final que se espera lograr con el objeto del acto. Más o menos eso es lo que se propugna, ¿no? Entonces, volvemos atrás, decimos que motivar significa explicar la razón y motivo que se ha tenido para hacer algo, ¿no? Ya, entrando a lo que es el marco jurídico vigente, la motivación está primero amparada en la Constitución, en los principios ético-morales del artículo 8. Está amparada en el artículo 232 que se refiere a los principios de la administración pública. Está en las eh, garantías constitucionales que tiene toda persona, artículos 115, 116 y 117 de la Constitución. Eh, Está en la Ley de Procedimiento Administrativo 2341, en su decreto supremo el 27113, que regula o define qué es el acto administrativo y señala sus elementos esenciales como son la competencia, la causa, el procedimiento, la finalidad y uno de ellos es la fundamentación. Entonces, es un elemento del acto administrativo la fundamentación. Y está muy estrechamente ligada con la causa, que vendría a ser la causa, vendría a ser el motivo, o sea, los hechos y antecedentes que le sirven de causa para el derecho aplicable. Y la fundamentación deberán ser las razones que inducen a emitir el acto, consignando además los recaudos indicados en el inciso B, o sea, los hechos con relación al derecho, o sea, las premisas fácticas que se adecuan a las premisas jurídicas, al derecho aplicable. En ese sentido, seguimos. La Ley 2341 realiza una enumeración de los actos que deben ser motivados, diciendo en su artículo 30, dice que los actos administrativos serán motivados con referencia a los hechos y fundamentos de derecho cuando resuelvan recursos administrativos, cuando dispongan la suspensión de un acto cualquiera sea el motivo de este, cuando se separen del criterio seguido por actuaciones precedentes o de dictámenes de órganos consultivos y de control, y cuando deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. El decreto supremo 2113 de la ley 2341, en su artículo 29, parágrafo 1, inciso D, señala sobre las formas de los actos administrativos, indicando que el acto administrativo se expresa por escrito y consignará motivación de los hechos y el derecho, cuando se exija este requisito. El artículo 31 de la misma norma, por su lado, aumenta los actos
que obligatoriamente ha de ser motivados en el inciso 1 y fija el alcance y contenido de la motivación y regula la motivación in aliunde, que ya lo voy a explicar más adelante, qué es la motivación in aliunde, prohibiéndola. ¿Y qué dice este artículo del reglamento? Dice, 1. Serán motivados los actos señalados en el artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo y además, dice, A. Los que decidan sobre derechos subjetivos o intereses legítimos. B. Los que resuelvan peticiones, solicitudes y reclamaciones de los administrados. C. Los que resulten del ejercicio de atribuciones discrecionales. 2. La motivación expresa sucintamente los antecedentes y las circunstancias que resulten del expediente. Consignará las razones de hecho y de derecho que justifiquen el dictado del acto, individualizará la norma aplicada y valorará las pruebas determinantes para la decisión. La remisión a propuestas, dictámenes, antecedentes, resoluciones previas no reemplazará a la motivación exigida en este artículo. Repito, el artículo 30 de la Ley 2341 consigna qué actos deben ser motivados. Recursos, suspensión de acto, los que se separen de criterios precedentes y los que de acuerdo a disposición reglamentaria. Más adelante, el decreto 27113 realiza, no solamente aumenta, no solamente esos, cuando un acto debe ser motivado, que les acabo de leer de esos tres, sino que aumenta otras situaciones más que se dan cuando tiene que ser motivado. Entonces, estas situaciones, aparte de los que he repetido, son cuando decidan sobre derechos subjetivos o intereses legítimos, o sea, cuando la decisión del acto administrativo afecte el patrimonio del administrado de manera negativa, de manera gravosa, cuando resulten de peticiones, solicitudes y reclamaciones, derecho de petición, ahí estamos hablando, y cuando resulten del ejercicio de atribuciones discrecionales, que muchas veces cuando se realiza una evaluación de desempeño de un funcionario y se lo retira, o mejor dicho, cuando se realiza la evaluación para concurso de méritos, ahí tienen atribuciones discrecionales y muchas veces se impugna y el tribunal que está resolviendo eso muchas veces no da las razones que atribuyen por ser potestades discrecionales, ¿no? Que eso lo vamos a tratar en otro tema y que hay un pronunciamiento último de parte del Tribunal Constitucional sobre estas decisiones discrecionales que, bueno, tienen que ser tratadas a través de la justicia contenciosa administrativa, ¿ya? Bueno, creo que estas cuestiones sobre la motivación, sobre qué actos tienen que ser motivados, creo que está muy clara, tiene un amplio espectro para muchísimas actuaciones, en especial las que afectan derechos y garantías constitucionales, o sea, derechos subjetivos e intereses legítimos, que básicamente es la afectación al patrimonio, al concepto de patrimonio, ¿no? Que consideramos en el derecho civil, que bueno, vienen a ser la mayoría de las actuaciones administrativas sancionadoras, hablaríamos en este caso, ¿ya? Bueno, pero ¿por qué hay que motivar? La pregunta es, ¿por qué se motiva, no? Ya sabemos que es la razón, la justificación, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué vamos a motivar? Y la doctrina se ha trazado, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las funciones esenciales? ¿Cuáles son las funciones de la motivación y de la fundamentación? En ese sentido, eh, vamos a explicar seis funciones que generalmente hemos identificado que menciona
el profesor Rocha, que personalmente a mí me agradan, que una es la satisfacción de la opinión pública como uno de los elementos de transparencia y publicidad administrativa. Dos es la función de control e impugnación de los actos administrativos. Tres es evitar actuaciones no meditadas por parte de la administración pública. Cuatro, dar a los administrados amplios conocimientos de las razones del acto. Cinco, facilitar la interpretación y aplicación del acto. Y seis, evitar la arbitrariedad. Con relación al primero, de la satisfacción de la opinión pública, como uno de los elementos de transparencia y publicidad administrativa, la doctrina ha sostenido que la motivación permite satisfacer psicológicamente a la opinión pública al permitirle conocer las verdaderas razones del actuar de la administración pública, como se anotó más que otorgar una supuesta calma a la opinión pública sobre la actuación. La exigencia de motivación constituye un nuevo enfoque con lo que la administración entiende a los administrados, ojo, como ciudadanos y no como súbditos, como era la anterior concepción con que nace el derecho administrativo, ¿no? Todos tenemos que servir para el Estado. El Estado tiene enfocado al ser humano, a la dignidad humana. Pero esta función la explicamos tomando en cuenta como referencia el punto de vista de la administración. Como les dije, si cambiamos la óptica y nos ponemos del lado de la sociedad civil, es innegable el elemento de motivación y fundamentación. Contribuye a dar mayor tranquilidad a las personas respecto a los actos administrativos. Es una base política institucional de los regímenes democráticos en la medida que se conecta con el deber de publicidad de todo acto estatal, pues solo siendo posible que la ciudadanía conozca las razones de la decisión administrativa, es posible que ella pueda participar, ya sea criticándola o apoyándola, ¿no? La función, una segunda función de control e impugnación de los actos administrativos, ya. La fundamentación y motivación contribuye a permitir un control más completo y exhaustivo sobre la administración pública, a la vez facilita una revisión más adecuada del acto administrativo. La motivación o la fundamentación opera en dos niveles, uno para los administrados afectados y otro para los órganos administrativos revisores. Estamos hablando acá en lo que tiene que ver los órganos que resuelven las resoluciones jerárquicas, ¿ya? En caso de los administrados afectados, la motivación constituye una garantía constitucional ya que les permite un conocimiento exacto sobre las razones que se fundamenta la resolución administrativa, cuestión indispensable para impugnar eficazmente el acto administrativo. Por tanto, la motivación, más que prohibir la indefección, garantiza el derecho a la defensa de los administrados al asegurar que estos conozcan los fundamentos de la resolución que desean impugnar. Entonces tengo que conocer las razones y motivos de por qué se me está sancionando, se me está afectando en mis derechos, bien claros y específicos. Como segundo lugar, hemos dicho que la motivación y la fundamentación cumplen un rol de control jurisdiccional de la administración pública, el órgano contralor, o sea, el juez o el Tribunal Contencioso Administrativo, en este caso las vocalías en Bolivia, deberán tener a su alcance todos los antecedentes del acto impugnado para poder resolver si aquel se adecua a derecho o no. De esta forma, la motivación resulta como instrumento indispensable para controlar las actuaciones administrativas en la vía jurisdiccional contenciosa administrativa. Como les dije, uno de las mayores vicios de nulidad que impugnan los administrados es la falta de motivación de las resoluciones administrativas. Un tercero que dice evitar
actuaciones no meditadas por parte de la administración pública, ¿no? Se ha sostenido que el deber de motivar y fundamentar los actos administrativos al exponer el razonamiento seguido por la autoridad administrativa al control crítico de la población evita las actuaciones precipitadas, ya que obligaría a una reflexión mucho más minuciosa sobre las resoluciones. Este aspecto ha sido ampliamente destacado por varias doctrinas de varios países, ¿no? Se sostiene que el deber de motivar obliga a las administraciones públicas a meditar mucho más sobre el acto dictado y aún actuar prudente, lo cual implica, en consecuencia, que la actuación administrativa habrá mayor seguridad, que el acto administrativo se ajuste a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Un cuarto punto es dar a los administrados amplios conocimientos de las razones del acto administrativo. La motivación y la fundamentación tienen una función informativa, ya que constituye dar al administrado los más amplios conocimientos sobre las razones por las cuales se ha dictado un determinado acto administrativo. Los beneficios de esta función informativa son enormes, ya que permiten a los particulares, o sea, a nosotros, conocer el modo de obrar de la administración pública para el caso concreto, lo cual se relaciona con la transparencia y publicidad que hemos explicado antes en la gestión pública y la satisfacción de la opinión pública y cómo adaptar su comportamiento a lo dispuesto al acto, ya que al tener pleno conocimiento de las razones y las causas del mismo, puede decidir sobre impugnar o no el acto administrativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de acuerdo que si un acto administrativo está bien motivado y fundamentado y satisface al administrado y está de acuerdo a los documentos que obran en el expediente, de acuerdo a las pretensiones de las partes, de acuerdo a la prueba presentada, va a ser un acto administrativo que no deje lugar a dudas y que va a generar pues que su em, el administrado no lo llegue a impugnar en caso de que éste sea gravoso o sea de tipo sancionador a este. Entonces, un acto bien realizado es un acto no impugnado. Em, ya, como les dije, nos trae buenas razones. Ya. Siguiendo el punto 5, facilitar la interpretación y aplicación del acto administrativo. Dice, la motivación y la fundamentación al permitir informar sobre el contenido y el objeto específico de la resolución administrativa, es decir, la concreta declaración obligatoria en la que el acto consiste y la prestación que se pretende alcanzar mediante el mismo facilitan la interpretación y aplicación práctica del mismo. En efecto, una de las virtudes de la motivación y de la fundamentación es que permite determinar con mayor certeza y exactitud el conocimiento de la voluntad administrativa, constituyendo un elemento de interpretación importante. O sea, ¿cuál es ese objeto, no? Ese objeto y ese motivo, ¿no? Ese motivo y ese fundamento para que se llegue a emitir el acto, ya sea un acto, ¿qué te puedo decir? Un acto favorable o desfavorable, ¿no? Favorable que conceda derechos, desfavorable que los restrinja, ¿no? Entonces, un acto favorable puede ser gravoso para otros administrados, ¿no? Favorable para un administrado y gravoso para otros. Un acto desfavorable eh, tiende a ser con efectos jurídicos negativos hacia un administrado, ¿no? Una sanción, una clausura, una multa, etcétera, ¿no? Entonces, ese objeto de ese acto, ¿cuáles han sido las razones y motivos para llegar a esa determinación, ¿no? Entonces, todo está, ¿cómo les puedo decir? Es como un rompecabezas, ¿no? Que tiene que haber una causa, un motivo, una fundamentación y una decisión, ¿no? Y todos estos tienen que tener los elementos expuestos, ¿no? Expuestos de acuerdo a norma. Y uno de los más importantes, ¿no?
Para mí el más importante, ¿no? Evitar la arbitrariedad. Dice, tal vez su función más importante es evitar la arbitrariedad que ha sido definida como modo general como la errada apreciación y valoración de presupuestos de hecho y de derecho que determinan el actuar de la administración pública, sea por una equivocada interpretación de los mismos, por una no razonable aplicación de tales supuestos condicionantes de la acción o de la omisión, o por cabal ausencia en el caso concreto de que se trata. Entonces, una errada apreciación y valoración de hecho y derecho da lugar a la arbitrariedad. Entonces, la motivación la motivación y la fundamentación te va a servir para evitar esa arbitrariedad y en muy acertada forma lo ha descrito la doctrina, ¿no? Entonces, esos son los elementos a grandes rasgos que los toma, parte de ellos los toma la jurisprudencia constitucional, que la voy a explicar más adelante, ¿no? Siguiendo con esto, tenemos las clases de motivación o fundamentación. Podemos hallar dos clases, ¿no? La contextual y la no contextual, que es la in aliunde, que me refería hace rato, y la motivación ex post, que se presenta en todo acto administrativo o resolución. Ya. La motivación o fundamentación in aliunde es la motivación no contextual o in aliunde, es aquella que aparece en el escrito distinto del acto en que supuestamente motiva. A diferencia de la motivación contextual, la in aliunde puede ser producto de un acto dictado exclusivamente con carácter accesorio al principal o mediante otro procedimiento con vida autónoma, en cuyo caso resulta necesario dejar constancia que la motivación se encuentra en otro acto administrativo, en otro procedimiento. En estos casos, el acto administrativo se encuentra en un documento y su motivación se encuentra en otro distinto, que usualmente se materializa en forma de un informe o dictamen que a su vez puede ser anterior o actual a la dictación del acto administrativo principal. La motivación in aliunde se justifica en la idea de unidad del expediente y sobre la consideración del procedimiento administrativo como un todo unitario y coherente. En nuestro país, en la práctica, esta es una modalidad de motivación que es permitida cuando la autoridad pública, en el cuerpo de la resolución, se remite a informes y dictámenes técnico-legales donde se explica ampliamente los motivos y razones de la emisión del acto administrativo. Obviamente que estos informes legales tienen que estar en el expediente y el administrado tiene que tener acceso al mismo. Ya, eso que quede muy bien claro, porque últimamente se están dando, no, está tal informe, el informe nunca es de conocimiento del administrado. Entonces no puede ser eso una motivación, una fundamentación in aliunde. Ahora vamos a entrar a una de las polémicas, ¿no? Que es la motivación ex post. Motivación y fundamentación ex post, también llamada motivación diferida, es aquella que se realiza una vez dictado el acto administrativo. En estos casos, la motivación no se encuentra en la resolución administrativa que justifica y respalda, sino que es proporcionada posteriormente por la administración, ya sea a petición de los interesados de inicio o durante el procedimiento de impugnación del acto o de oficio. En definitiva, el acto nace a la vida del derecho sin su justificativo, el que será luego proporcionado, eventualmente por la administración en el futuro. Lo importante a resaltar es que aquí no nos encontramos con un acto erróneamente motivado que posteriormente es saneado por la administración pública, suministrando sus verdaderos motivos. Al contrario,
En los casos de motivación diferida del acto administrativo, inicialmente no contiene motivación alguna. Será un momento posterior para la autoridad administrativa suministre un determinado discurso o narrativa justificativo que sustente el acto. Ahora bien, la motivación diferida es un tema conflictivo dentro de la doctrina extranjera, encontrándose posiciones a favor y en contra, posturas que van íntimamente ligadas a la concepción que se tenga de la motivación como requisito formal o de fondo. Por otra parte, la motivación ex post tiene también una relación con los vicios que puede tener el acto administrativo. Bueno, ¿a qué me voy? En ninguna parte del ordenamiento jurídico habla de la motivación ex post, o sea, motivar después de emitido el acto, ¿no? Motivar después de emitir el acto implicaría una nulidad de obrados. Entonces, no existe, ¿no?, esa figura de la motivación ex post en nuestra legislación. eh, por dos razones, ¿no? Se confunde uno que la motivación es un requisito formal del acto administrativo y no un requisito de fondo. Entonces, hay una confusión, ¿no? La motivación y la fundamentación es un requisito tanto de forma como de fondo del acto administrativo. Entonces, al ser de fondo, es susceptible a nulidad. Mucho más peor si es que ese acto administrativo es totalmente gravoso y restringe derechos y garantías de los administrados. Ahí es mucho peor, ¿no? Vamos a citar alguna jurisprudencia, ¿no? Me voy a referir a la sentencia constitucional 0090, quebrado 2019, sala segunda del 5 de abril, que habla sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones y principios de congruencia como elementos de garantías del debido proceso. ¿Qué dice? Dice, toda resolución administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, señala 1a que debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso, debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes, debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada. Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, el valor de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. Dice también más ahí, dice, ¿cuándo hay una motivación arbitraria? Dice que hay una motivación arbitraria cuando el sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad. Sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad, lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria, es decir, que observa valor, justicia, principios de interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad, ojo, razonabilidad, y eso que quiere indicar congruencia, garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de medios de impugnación, permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad, que ya lo hemos señalado en la doctrina, la observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuesta a las pretensiones de las partes. Después menciona que dice, según que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivo, con motivación arbitraria insuficiente
o por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando, refiere que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten, en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos o consideraciones meramente retóricas, o cuando devienen de la valoración arbitraria y razonable de la prueba, o por su caso la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso. La motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes, y finalmente la falta de coherencia del fallo se da en su dimensión interna cuando existe relación entre las premisas normativa y fáctica y la conclusión. Por tanto, en su dimensión externa implica que las resoluciones deben guardar correspondencia con lo pedido y lo expuesto en las partes. Ambos entendimientos sobre la coherencia interna y externa tienen sus antecedentes en varias resoluciones constitucionales, ¿ya? Y bueno, ya para finalizar, voy a hacer mención a lo que ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de uno de sus últimos fallos del año pasado, del 2021, el caso Moya Solís versus Perú, que aclara un poco más esto de la motivación. ¿Y qué dice el fallo, no? En la parte, parágrafo 83, 84 y 85, que voy a dar lectura de esta sentencia de la Corte Interamericana, dice, con relación al derecho de contar con decisiones debidamente motivadas, dice, la Corte reitera que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. Ojo, la exteriorización de la justificación razonada. O sea, justifícame con buenas razones cómo has llegado a esa determinación que afecta a mis derechos. Y que el deber de motivar las decisiones es una garantía que se desprende del artículo 8.1 de la Convención, vinculada a la correcta administración de justicia, pues protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra y da credibilidad a las decisiones jurídicas en una sociedad democrática. O sea que es un pilar de los estados democráticos de derecho. Por tanto, las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentados. Caso contrario, serán decisiones arbitrarias. Siguiendo el párrafo 84, dice, así la motivación demuestra las partes que han sido oídas y en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen ante instancias superiores. Conforme a lo anterior, la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos debe permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar una decisión a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad, lo que hemos repetido anteriormente. Ahí está la arbitrariedad, uno de las características, ¿no?, de la motivación y de la fundamentación. Bueno, ya prácticamente cerrando, eh, hemos explicado qué es la fundamentación y la motivación, hemos explicado las funciones que cumple la motivación en el acto administrativo, hemos explicado eh, cómo define la motivación de acuerdo a la jurisprudencia constitucional y cómo lo percibe la fundamentación y motivación el Tribunal, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, este elemento de motivación y fundamentación es fundamental en el obrar de las administraciones públicas y es una de las principales causas de que muchas resoluciones eh, injustas se caigan por carecer de estos elementos, ¿no?
nos hace falta mucho trabajar en el tema de motivación y fundamentación en los funcionarios públicos. Es un trabajo arduo, es un trabajo cansador, no es nada fácil motivar, muchas veces se acumulan expedientes, uno no sabe qué hacer, no tiene tiempo, entonces es realmente muy demoroso, cansador, pero es un deber hacerlo. Estamos ahí y el administrado tiene ese derecho, ¿no? Y muchas veces no puede estar superditado a resumir simples datos o a la transcripción de normas, como se ve mucho. Mucho veo que ponen fundamentos y le ponen un montón de transcripciones de documentos que dicen el expediente, lo ponen, para darle un número de hojas más amplio, para aparentar supuesta fundamentación, unas 17 20 hojas, ¿no? Pero si tú te fijas, los motivos van a llegar a una o dos hojas, ¿no? Entonces, eso no es fundamentación. Pese a que el Tribunal Constitucional hace esta aclaración, ¿no? Que no pueden ser ni muchas hojas ni muchas pocas, ¿no? Sino mostrar de manera clara los motivos y las razones que que dieron origen a que el tribunal resuelva de una determinada manera, ¿no? Bueno, dicho estas cosas, vamos a seguir con estos podcasts y hacer las invitaciones para que nos sigan a través de este canal, como también en YouTube. También invitarles muy cordialmente a que nos estén siguiendo porque se vienen novedades grandes. Estamos con el libro colectivo de la actividad que tuvimos el pasado junio, que es el 20 años de la Ley de Procedimiento Administrativo, de la Ley 2341. Entonces vamos a estar con novedades sobre una publicación que se la va a realizar, ¿no? De muchos profesores bolivianos. Entonces vamos a estar en esa actividad, ¿no? Vamos a hacerles conocer muy pronto eso, ya que tengan muy buenas noches, un abrazo muy grande desde la capital oriental.